Piensa por un momento en tu hogar, tus raíces, el lugar del mundo donde has vivido toda tu vida, y qué difícil sería siquiera imaginar que ese sitio literalmente desapareciera de la faz del planeta. Para los habitantes de Tuvalu y para otras decenas de estados insulares se trata de un temor real. Una de las consecuencias más evidentes y preocupantes del cambio climático es el aumento medio del nivel del mar, fruto de la dilatación del agua y del deshielo de los casquetes polares y los glaciares. En el siglo XX este aumento fue de 15 centímetros como promedio. Los expertos advierten de un empeoramiento de la situación en las próximas décadas, ya que el ritmo de crecimiento es cada vez mayor. Esto puede tener consecuencias catastróficas para las zonas costeras en forma de inundaciones y tormentas cada vez más violentas, pero también en el interior, ya que el agua salada contamina y destruye hábitats naturales y zonas de cultivo. Aquellas regiones del planeta que están a nivel del mar son las más susceptibles de sufrir los efectos de esta crisis ambiental, como es el caso de Tuvalu, un diminuto país de la Polinesia que según todo apunta podría ser de los primeros en desaparecer bajo las aguas. Situado a medio camino entre Hawái y Australia, Tuvalu es el cuarto país más pequeño del mundo. Las 9 islas que lo forman suman solo 26 kilómetros cuadrados de superficie y es el segundo menos poblado. Su población no supera las 13,000 personas. Solo el Vaticano tiene menos población que Tuvalu. Sus vecinos más cercanos son Kiribati, Samoa y Fiji. Pero su principal problema no es el tamaño, sino que el territorio formado por atolones e ínsulas coralinas está prácticamente a nivel del mar, siendo el punto más alto las dunas creadas por las tormentas que miden entre 4 y 5 metros. Solo las Maldivas en el Océano Índico tienen una menor altitud máxima. En Tuvalu, como en las vecinas Kiribati y Vanuatu, los efectos del aumento del nivel del mar ya son visibles y pese a que las previsiones hablan de que el proceso de hundimiento bajo las aguas no se hará realidad hasta finales del siglo, el gobierno y los habitantes respaldados por diferentes informes científicos han dado ya las primeras voces de alarma. En el marco de la conferencia sobre el cambio climático celebrada en París en el año 2015, el primer ministro de Tuvalu hizo un discurso tan contundente como emotivo, donde conmovió a los responsables de las grandes potencias del Pacífico a implicarse de forma más decisiva en la lucha contra el cambio climático. Pocos meses antes, el país había sufrido el azote de un ciclón tropical de gran intensidad que con olas de casi 5 metros de altura había causado grandes destrozos a casas, campos de cultivo e infraestructura, contaminando además con sal los cocoteros y las escasas reservas de agua potable existentes. El cambio climático es un factor determinante, pero no nos termina de explicar por sí solo por qué las aguas están ganando terreno 4 veces más rápido que en otras partes del mundo. La situación de Tuvalu es más preocupante que en otros casos y es porque existen una serie de factores meteorológicos y geográficos particulares de esas zonas del Pacífico que no hacen sino empeorar y acelerar el proceso. Por ejemplo, se ha demostrado que las corrientes de El Niño y la Niña influyen de forma determinante en el aumento del nivel del mar en la región. También que en Tuvalu tiene especial incidencia las mareas de primavera, un fenómeno que genera subidas más altas de lo habitual y que se produce cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineadas. Por si fuera poco, el archipiélago sufre la progresiva acidificación del océano que ataca los corales e impide su crecimiento, lo que es fundamental para mitigar los efectos de la erosión en islas coralinas como estas. Los estados insulares como Tuvalu han reclamado durante más de 30 años acciones climáticas concretas a nivel global. En 1990, naciones insulares del Pacífico formaron una alianza diplomática con otras del Caribe como Antigua y Barbuda y del Océano Índico como las Malvinas. El objetivo era crear un frente común en las negociaciones sobre el cambio climático. La Alianza de Pequeños Países Insulares, AOSIS por sus siglas en inglés, tiene 39 miembros y ha jugado un papel clave en visualizar el grave impacto del calentamiento global en los países en desarrollo. Un estudio de 2018 realizado por científicos de Estados Unidos y Países Bajos, entre otros, señaló que la mayoría de las naciones de atolones serán inhabitadas para mediados de este siglo. La razón es el aumento del nivel del mar.
Hace unos años el problema de Tuvalu saltó a los medios de comunicación. Pronto aparecieron voces que plantearon la posibilidad de trasladar progresivamente a la población del país hacia Australia, Nueva Zelanda o Fiyi. Las autoridades locales, sin embargo, negaron esta posibilidad, alegando que sería como tirar la toalla antes de presentar batalla. Así pues, los tuvaluanos no parecen que vayan a dejar de momento sus hogares, aunque no se descarta que esto llegue a suceder en un futuro no muy lejano. Ante la realidad contundente del cambio climático y la falta de acciones drásticas a nivel global, Tuvalu procura otras vías de cara al futuro. En el peor de los escenarios es obviamente verse obligados a reubicarse, ya que el país estará totalmente sumergido bajo el océano. El derecho internacional considera que un país solo puede tener una zona marítima si posee un territorio terrestre del que trazarla. Las normas internacionales en este momento no están a favor de países como Tuvalu en peligro de desaparecer porque es un área totalmente nueva del derecho internacional. Nunca hemos visto un país desaparecer debido al cambio climático. Tuvalu explora actualmente acuerdos legales para que se acepte a nivel internacional que aun si el país desaparece siga siendo reconocido como Estado y tenga acceso a los recursos de su zona marítima. Imagínate la cantidad de historia, cultura y hechos que morirían con ello. Los recuerdos y familias que allí formaron más que solo un hogar estarían devastados al saber que todo podría perderse. Pero esto no es lo único que caracteriza a esta pequeña nación. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Tuvalu es un país pobre en recursos debido a su geografía y a los mismos efectos del cambio climático. El suelo poroso y salado que se ha ido transformando gracias a las constantes tormentas e inundaciones ha hecho que se haya vuelto casi inservible para plantar las pocas frutas y verduras que nacen ahí. ¿Qué te ha parecido este pequeño y desconocido país en peligro de desaparecer? Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal para nuevos videos.